Qué barbaridad, no se grabó lo de hace ratito. Bueno, ni modo. Bien, si recuerdan sus primeras clases, ¿no? Hace mucho, en su primer semestre, casi al final, vimos los ciclos biogeoquímicos. Y cuando vimos el ciclo del nitrógeno, me parece, no, del fósforo, vimos la ley del mínimo y el rango de tolerancia. Bueno, y vimos esto de, ¿cómo se llama? El elemento condicionante. Y vimos este del rango de tolerancia. Ahora, sí, más o menos, ya recuerdan cuando lo vimos. Este es el rango de tolerancia. ¿Quién? Les pregunto a ustedes, ¿de qué creen que trate esta tabla, esta gráfica? ¿Alguien podría tratar de explicármela? No se preocupen si no la pueden explicar completamente bien, si hay algún error. Adelante, Carla. Ahorita yo también voy a terminar con la explicación. Adelante, Carla. Creo que se refiere a los niveles de pH en el suelo y por consecuencia los nutrientes que debe tener, bueno, los nutrientes ideales o las condiciones ideales del suelo que deben de tener ciertas plantas, porque si uno de ellos faltara, ya habría ahí un desequilibrio, ¿no? Entonces, por eso, bueno, creo yo, aquí habla de ausencia de especies. Por ejemplo, si un suelo es demasiado ácido, va a haber especies animales y vegetales que no van a poder sobrevivir en ese ambiente y por lo tanto van a morir. Cuando el rango es óptimo, pues pueden coexistir, ¿no? Y por ejemplo, cuando, acá dice el nivel alto, pues igual, cuando es demasiado alcalino, hay igual especies vegetales y animales que no sobreviven bajo esas condiciones, como ahorita hablábamos de los animales, los invertebrados marinos, no recuerdo, que pueden adaptarse a un mayor grado de salinidad. Entonces se refiere a esto, ¿no? Al ambiente donde se desarrollan. Muy bien. Gracias, Carla. ¿Alguien que quiera... ¿alguien más que quiera hacer una interpretación de esta gráfica? Lideriana, Juana Luisa. Bueno, son quienes están, ¿no? Creí que estaban ya Lisette todavía y ¿quién más estaba? Pues Lisette, ¿no? Pero bueno, ¿alguien más? Ok, muchas gracias, Rere. Sí, dice Lideriana, ¿no? Tal vez sería el cambio de temperatura y cómo funciona. Bien. Sí, también hablamos de temperatura cuando explicamos esta. Bastante buena memoria. Entonces, bueno, por un lado, cuando hablamos de los ciclos biogeoquímicos, puse dos gráficas, ¿no? Que sí tienen que ver, aunque no son exactamente del mismo tema, ¿no? Rápidamente, el elemento limitante, así es todos los organismos tienen una velocidad de crecimiento y un rango de crecimiento, ¿no? Pueden crecer hasta, como, no sé, si han visto sobre razas de perro o han escuchado hablar de otros animales o de plantas, ¿no? Luego dicen, pueden crecer hasta 50 metros o pueden, pesar hasta 300 kilos, ¿no? Entonces, el hasta sí depende mucho de la genética, pero también depende de los recursos y de
que están disponibles para el organismo, ¿no? Entonces, digamos que el organismo necesita por día 3 gramos, ¿no?, de nitrógeno, 0.5 gramos de carbono, y 0.1 gramos de potasio, ¿no? Digo, de fósforo. ¿No? Y lo que está disponible en la naturaleza, ¿no?, son 6 gramos de nitrógeno, 10 gramos de carbono y 100 gramos de fósforo, ¿no? Obviamente estas cantidades están mal. Lo que está más presente en la Tierra es el carbono y lo que es menos el nitrógeno, ¿no? Pero háganse una idea. Solo para ejemplificar, ¿no? Entonces, en 2 días, ¿no?, el animal se va a acabar el nitrógeno. A pesar de que el carbono le dure para 20 días y el fósforo le dure para muchos más días, el elemento que lo va a limitar va a ser el nitrógeno. Porque el nitrógeno va a ser algo, a pesar de que sea mínimo lo que se necesite, sin el nitrógeno no va a funcionar el organismo, no va a funcionar la planta, no va a funcionar el animal, ni la bacteria, ni nada. No va a poder crecer, ¿no? Porque a pesar de que sea poquito lo que se necesita a fuerzas, ¿no? Entonces, el elemento limitante es lo que va a limitar la velocidad de crecimiento o la capacidad de crecimiento, ¿no?, o de reproducción de alguna especie, porque va a ser el que menos hay en proporción a la cantidad que se necesita, ¿no? Podría ser el nitrógeno, podría ser el azufre, el calcio, el magnesio, el carbono, todo. Podría ser la luz, podría ser el agua, la temperatura, ¿no? Cualquier factor puede convertirse en un factor limitante, ya sea nutriente u otra característica necesaria, ¿no? Ahora, esto, pues bueno, sí se puede ver reflejado en esta grafiquita, ¿no? En esta gráfica vemos, como dice su compañera, qué tanto, bajo qué rangos puede vivir una especie, ¿no? En presencia de pH, en presencia de temperatura, en presencia de oxígeno, entre otras cosas, ¿no? Yo lo suelo explicar con temperatura porque es un poquito más sencillo, pero también se puede explicar con pH y con muchas cosas más, ¿no? Bien, entonces, hay algunos puntos clave en esta gráfica, ¿no?, que no van a cambiar, porque esta gráfica aplica tanto para la especie, a nivel especie, como tanto a nivel individuo o organismo, ¿no? Entonces, las cosas que no van a cambiar en cualquiera de los dos términos es, este es el límite inferior de tolerancia y este es el límite superior. El gradiente alto y bajo. La zona de intolerancia, la zona de estrés fisiológico y el rango óptimo, ¿no? Ahora, ¿qué va a cambiar según si hablamos de una población o un individuo? Si hablamos de una población, esto va a aplicar a la población, si es alta o baja, si hay una gran cantidad o una baja cantidad de especies, perdón, una gran cantidad o una baja cantidad de la especie. Lo de baja población, ausencia de especie, baja población y ausencia de especie, ¿no? Ahora, para un individuo, para un organismo solito, tenemos lo siguiente. Digamos, las temperaturas aquí son de, vamos a poner,
23 grados, ¿no? Disculpen, es que ya no funciona bien mi tecla. 23 grados, ¿no? Ahora aquí tenemos 30 grados. Y aquí y 19 grados, ¿no? Luego aquí ponemos ¿qué será? Menos 10 grados. Aquí 50 grados. Y aquí pues es mucho más, ¿no? Entonces, digamos, tenemos a un ser humano, ¿no? Y en nuestro rango óptimo de temperatura va de 19 a 30 grados, ¿no? Digamos, sin suéter todavía pues estamos bien. Hay unos que sí, o nos da más frío o más calor, pero pues estamos bien, ¿no? Si salimos de estos 23 grados, pues a veces empezamos a necesitar que un suétercito, o bueno, o resguardarnos, o etcétera, ¿no? O aminorar la cantidad de cubrimiento de ropa, no sé, un short mejor, o una camiseta sin mangas, ¿qué otra cosa? Empezamos a sudar, etcétera, ¿no? Pero en estos rangos, pues estamos, digamos, todavía bien. Hay gente que aguanta los 30 grados, dependiendo de cómo se haya adecuado, ¿no? Ok, pero después de los 30 grados, y bueno, en este rango, como individuo, como organismo, podemos vivir bien, es decir, nos alimentamos como siempre, respiramos como siempre, podemos llegar a terminar de desarrollarnos, reproducirnos, ¿qué más? Podemos dedicarnos a actividades de ocio, de socialización propias de nuestra especie, ¿no? Ahora, cuando la temperatura sube de 30 a 50 grados Celsius, ¿no? Entonces ya empieza a ser un calor tremendo, ¿no? Empezamos a sudar más, nos empezamos a adormilar o nos ponemos de mal humor, nos empieza a doler la cabeza, nos deshidratamos, ¿no? Nos quemamos, ¿no? En esta zona, todas estas acciones de el dolor de cabeza por deshidratación, la somnolencia, entre otras cosas, son signos de estrés fisiológico. Es decir, nuestro organismo está tan caliente que empieza a tener fallas, ¿no? Y empieza a buscar formas en las que sobrevivir a esta temperatura. Pues se habla del golpe de calor, ¿no? Que deja de poder enfriarse y entonces entra en una zona de estrés fisiológico en la que si las cosas no cambien pronto, va a pasar a la siguiente zona, que es la de intolerancia. Esta zona de estrés fisiológico, si se prolonga, pasa a la zona de tolerancia. O si pasamos estos 50 grados, pasamos a la zona de intolerancia. ¿Qué pasa en la zona de intolerancia? Bueno, a partir de aquí ya no puede existir el individuo, se muere. Lo mismo pasa para una temperatura menor. De los 19 a los menos 10 grados podemos empezar a tener frío, presentar signos de hipotermia, las extremidades empiezan a enfriar, nos ponemos azules, tiritamos,
nos cuesta trabajo respirar también, ¿no? Esos son signos de estrés fisiológico, donde el cuerpo se está preparando para salvar lo más vital, ¿no? Que son los órganos que se encuentran en el tronco, ¿no? Estómago, intestinos, corazón, pulmones, hígado y lo que se encuentra en la cabeza, ¿no? Cerebro. Y si se aumenta más digamos esto hasta acá, ¿no? Si se aumenta más el estrés fisiológico o nuevamente se prolonga, pues bueno, también dejan de funcionar los demás órganos y lo que se prioriza siempre es el pulmón, bueno, los pulmones, el corazón y el cerebro, ¿no? Podemos todavía vivir un rato más sin estómago, sin intestino, sin oídos, sin vista, ¿no? Pero no podemos vivir sin la oxigenación del corazón, sin la oxigenación de los pulmones y sin el cerebro, obviamente, ¿no? Una vez que se apaga el cerebro, ya el sistema nervioso se apaga y sí hay, se habla, ¿no? De que a veces cuando la gente fallece, hay que esperar cierto tiempo porque hay reacciones todavía, nerviosas que, aunque ya no están conectadas con el cerebro, pues son como automáticas y se dan, ¿no? Pero bueno, sin el cerebro ya no funcionamos, ya no estamos vivos, ¿no? Lamentablemente, pues ya no puede despertar otra vez el cerebro, ¿no? Podemos seguir respirando, puede seguir latiendo nuestro corazón, pero el cerebro ya no manda órdenes y ya no es capaz de hacer eso, y el corazón y los pulmones ya no pueden funcionar tanto tiempo, por sí solos. Ok, entonces, una vez pasado este gradiente, ¿no? La verdad no estoy segura de cuánto aguanta el ser humano en temperaturas bajas, pero bueno, digamos aquí ya si se prolonga o es demasiado bajo, pues también morimos como individuo, ¿no? Lo mismo pasa con las especies, ¿no? En el caso de las especies, ¿no? Tienen su rango óptimo. Aquí las especies se van a encargar de formar su sociedad si son especies gregarias, ¿no? De reproducirse, de ver su territorio, de alimentarse, etcétera, ¿no? Ahora, cuando entran a la zona de estrés fisiológico, se van a encargar de sobrevivir cada individuo, ¿no? En esta parte, la población baja bastante. ¿Por qué? Porque no todos pueden soportar este nivel de estrés fisiológico, ¿no? Los organismos más jóvenes o más débiles, en cuestión de nutrición, otras cosas, genéticamente, o los más viejitos, ¿no? Los más longevos, pues muchas veces, no aguantan esta parte de estrés fisiológico y pues mueren, entonces hay baja población, ¿no? Y si nuevamente se prolonga más este estrés fisiológico o aumenta lo que le esté estresando, ya sea que hay más temperatura o baja la temperatura, la especie pues queda eliminada por completo en el lugar, ¿no? Bajo esa condición. Entonces, por eso aquí nos dice, en esta parte ya no hay especie. Conforme va a llegar al rango óptimo, la población sube hasta su punto más alto. Y conforme, por ejemplo, va aumentando esto, pero se va saliendo de su rango óptimo, la población va bajando también, ¿no? Hasta llegar a un punto de ausencia de la población. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos ver una orquídea tropical en medio del Polo Norte, la orquídea se va a morir. No puede existir ahí porque es demasiado frío. Entonces los mecanismos dentro de la orquídea, dentro de la especie, no van a ser posibles para que esté viva, entonces pues ahí se va a morir. Ok. Entonces, hablando de termorregulación, ¿no? Los animales, que es una de las partes más importantes para nuestro organismo, para que las reacciones físico-químicas de nuestro organismo se lleven a cabo, pues bueno, es la temperatura, es una de las partes más importantes, ¿no?
Los animales van a contar entonces con mecanismos homeostáticos elaborados para regular la temperatura corporal. La temperatura del cuerpo es determinada por la tasa a la que se produce el calor y a la que se pierde el calor hacia el exterior o se gana desde el entorno. Es decir, qué tan rápido se produce el calor dentro del organismo y también qué tanto entra de ese calor o qué tanto sale de ese calor al exterior, ¿no? Entonces la termorregulación es el proceso de mantener la temperatura dentro del cuerpo, dentro de ciertos límites, ¿no? Nuestro rango óptimo más o menos. Obviamente aquí ya 19 y 30 grados para un solo organismo, pues es bastante amplio. Digamos, les doy un ejemplo, ¿no? Mi rango óptimo antes de que me tengan que poner un suéter son entre los 21 y los 23 grados, ¿no? 24, ¿no? Antes de que o tenga que buscar ropa más que me dé menos calor, ¿no? Obviamente, mediante mecanismos de conducta, puedo sobrevivir a un rango más amplio de temperatura, pero antes de que yo empiece a sentir la necesidad de taparme más o refrescarme, está entre los 21 y 23 grados, ¿no? 24 máximo. Antes de que yo empiece a sudar, etcétera, ¿no? Bueno, entonces la termorregulación es el proceso de mantener las temperaturas del cuerpo dentro de ciertos límites, a pesar de los cambios en la temperatura circundante. Ahora, los animales producimos calor como un subproducto de actividades metabólicas. Empezamos a quemar más calorías, por ejemplo, y sale calor. Fisiológicas, ¿no? Estructurales y conductuales. Conductuales, buscar más abrigo, ponernos algo encima, ponernos ropa más ligera, buscar una fuente de agua. Y luego pues está fisiológicas y el empezar a tiritar, ¿no? Cuando tenemos frío, o empezar a sudar cuando tenemos calor. Estructurales, bueno, ya sería pues dependiendo de la estructura del organismo, ¿no? Que si tienen más pelo, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Ok. Entonces, las estrategias para mantener la temperatura del cuerpo de las que dispone un animal pueden restringir el tipo de ambiente que el animal puede habitar. Si no tiene tantas estrategias o estas no son tan amplias o efectivas para todos los rangos, entonces no pueden estar en todas partes, ¿no? Les ponía el caso de la orquídea, ¿no? Está hecha para estar en un rango de temperatura bastante cálido, y no tiene muchos mecanismos para sobrevivir a cambios tan fuertes, ¿no? Si tiene algún cambio, pues no sé, puede marchitarse un poco o desacelerar su crecimiento, su metabolismo, o perder la flor, ¿no? Y quedarse con la pura hoja y bulbo, en lo que pues vuelve a su rango óptimo, etcétera, ¿no? Pero no aguanta mucho el rango de temperatura. A diferencia, por ejemplo, de un oso grizzly, ¿no? Un Kodiak, ¿no? De estos que hibernan. Bien, ellos pueden estar en una época de más o menos sí un buen calor, ¿no? En la que pues su pelo les permite mantener cierta temperatura, comen, bla bla bla, ¿no? Salen. Y luego en época de hibernación, pues bueno, se buscan refugio y bajan a niveles bastante mínimos su metabolismo, haciendo que necesiten menos alimento, manteniéndolos en cierta cantidad de calor y de vida hasta que
vuelve a hacer un poco más de calor en el ambiente y pueden volver a salir, ¿no? Y este rango de temperatura es mucho mayor que el que tendría la orquídea. Entonces, nuevamente las estrategias de temperatura que tengan los animales o las especies, ¿no? Van a restringir el tipo de ambiente en el que pueden estar. También los osos polares, no tienen muchas formas de refrescarse, porque lo que ellos suelen necesitar como especie, para lo que se fueron adaptando, es para el frío, ¿no? Entonces no tienen mecanismos para aguantar el calor. Entonces es más fácil que obviamente le dé ¿cómo se llama? Un golpe de calor a un oso polar que a una abeja, ¿no? Bueno, no, una abeja es muy diferente. Que a una marmota, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, la marmota sí está hecha para lugares más cálidos. Bien, entonces cada especie tiene un intervalo óptimo de temperatura ambiental. Algunos animales, como las liebres, los búhos de la nieve y las comadrejas, pueden sobrevivir en regiones árticas frías. Y otros, como la ardilla de Tierra del Cabo, que habita en Sudáfrica, están adaptados a climas tropicales cálidos. Al que algunos animales pueden sobrevivir a temperaturas extremas, la mayoría lo consigue solamente dentro de intervalos moderados de temperatura. Por lo mismo, si ustedes recuerdan, si se acuerdan de la primera presentación que tuvimos, ¿no? De México, un país megadiverso, hablábamos, ¿no? De los países megadiversos, ¿no? Y si nos damos cuenta, los países megadiversos se encuentran más o menos en este rango, ¿no? Ahora, si lo compaginamos con el clima, ¿cómo ven esto? Aquí este es el clima más cálido y estos son los países megadiversos. Obviamente, tiene mucho que ver el tamaño del país para ser considerado un país megadiverso, pero también en la zona, ¿no? Si recuerdan, una de las partes más importantes para que haya tanta biodiversidad es la zona en la que se encuentra. Entonces, si nos damos cuenta, esta franja se parece mucho a esta franja. Vamos a ponerlo aquí. Y vamos a presentar toda la pantalla. Entonces vemos, ¿no? Se parecen muchísimo. ¿Por qué? Porque las temperaturas cálidas permiten, las especies generalmente van a estar más adaptadas, o hay más especies que se pueden adaptar a temperaturas cálidas que a temperaturas frías. Por eso donde hay más biodiversidad es porque se ha podido producir más tipos de vida, ¿no? Porque, las especies no solamente necesitan responder a la temperatura, sino responder a la cantidad de agua, a la interacción con otras especies, entre otras cosas, ¿no? Pero es muy importante la parte de la temperatura. Entonces, es por eso que tenemos algunos países megadiversos y que la mayoría de las especies se desarrollan en estas zonas, y en estas zonas sí suelen ser más endémicos, es decir, los organismos
Las especies que viven en los polos, en lugares más extremos, son más únicos, por decirlo así, porque no se pueden dar en todos lados, ¿no? Pero sí son menos la cantidad de los organismos o de las especies que pueden vivir ahí. Ok. Bien, ¿vamos bien hasta aquí, jóvenes? ¿Hay alguna pregunta? Ok. Bueno, ok. Ahora, entre los organismos que tienen diferentes mecanismos para existir, obviamente los que se alejan más de la de las condiciones más regulares, pues tienen que regular su temperatura por sí mismos, ¿no? Porque no pueden depender tanto del ambiente porque cambia demasiado. Bien, para los tipos de regulación o termorregulación que hay entre los animales, los más generales son los endotermos y ectotermos. Endotermos y ectotermos. Ok, ¿quién me puede decir qué es un endotermo? ¿A qué le suena? No es necesario que lo busquen en internet, pero ¿a qué le suena? ¿O qué saben de ellos? En lo que lo piensan, permítanme, regreso en 2 minutos, voy por un poco de agua, ¿sale? O en lo que lo escriben. Bien, ya estoy de regreso, jóvenes. Entonces, ¿alguna idea de qué es un ectotermo y qué es un endotermo? ¿A qué le suena? Bien. Dice Carla, el ectotermo es la capa germinativa que da origen a las estructuras y tejidos externos. Diferencia de forma de regulación de temperatura, dice Lide. Y Carla, el endotermo es un organismo que regula su temperatura corporal, independientemente del ambiente. Ok.
Bien, um, se parecen mucho a las palabras endodermo y endotermo y ectodermo. Ectodermo, no termo, nada más cambia la T, por eso sí es confuso. Dermo es de dermis, de capa. Eso es para las cubiertas, las capas germinales del organismo. Cuando hablamos de termo, nada más para hacer aquí la observación, hablamos de temperatura, básicamente, ¿no? Entonces, sí, van bien por ahí, ¿no? Los ectotermos van a absorber el calor de su entorno y los endotermos van a obtener el calor de sus procesos metabólicos. Bien, entonces, los ectotermos son animales que dependen del ambiente para su calor corporal. La mayor parte de su calor, para su termorregulación viene del sol, viene del ambiente. Y la mayoría de los animales existentes son ectotermos. Estos no son ectotermos, estos son endotermos. Mamíferos van a ser endotermos, todos los demás ectotermos. Obviamente todos los animales, mamíferos y aves son endotermos, perdón, y algunos reptiles. Pero bueno, la mayoría van a ser ectotermos. Los endotermos también dependen del ambiente, pero tienen otros mecanismos para ajustar su temperatura, a diferencia de los ectotermos, que solamente pues serían de comportamiento, ¿no? Básicamente, para llegar a una temperatura adecuada. Bien, ¿cuál es el beneficio para los ectotermos ser así? ¿Por qué no todos somos endotermos o por qué no todos somos ectotermos? Bueno, el beneficio metabólico evolutivo que le da, que tienen los animales para ser ectotermos, es que se usa muy poca energía para mantener la tasa metabólica alta. Va a cambiar con el clima y entonces hace que el gasto de energía sea más bajo que los endotermos. No necesitan tanto, ¿no? Muchos sobreviven con menos comida y convierten más de la energía en sus alimentos para crecer y reproducirse. Un muy buen ejemplo son los reptiles, los cocodrilos, las serpientes, ¿no? Sabemos que hay cocodrilos de 3 metros, hay mitos, o bueno, se ha hablado de que ha habido de 5 metros, ha habido más grandes. En teoría se dice que un reptil nunca deja de crecer hasta que muere, mientras tenga los nutrientes suficientes. Entonces, toda esa energía que podrían estar utilizando para mantener su temperatura corporal, la utilizan para crecer. O en el caso de otros organismos, la utilizan para reproducirse, ¿no? Por eso es que también pueden tener tantas crías los insectos, por ejemplo, ¿no? Por eso también muchos peces no se termorregulan, depende del tipo de pez, el atún sí se puede termorregular, pero y por eso pueden estar en aguas más frías, pero muchos son tropicales, ¿no? Por eso se han dado los arrecifes de coral en zonas tropicales, porque ahí es más fácil que existan más especies porque no necesitan termorregularse. Y también por eso es tan desastroso el cambio climático, no solo a nivel terrestre, sino también y en gran medida a nivel en el océano, en el mar, ¿no? Y bueno, por eso es que
pues estamos como estamos ahorita, ¿no? Y se ha perdido gran parte de los arrecifes de coral por los cambios climáticos y la contaminación. Pero bueno, en el cambio climático, ¿no? Bien. ¿Qué costo, ¿no? ¿Cuál sería el inconveniente, ¿no? O a qué costo ellos consumen poca energía. Bueno, que las condiciones de temperatura diaria y estacional pueden limitar la actividad. Cuando nosotros salimos al monte, o cuando salimos, generalmente la mayoría de los insectos, de los reptiles, etcétera, los encontramos en el día, ¿no? Tomando solecito, etcétera. ¿Alguno de ustedes, en algún momento, no sé, saliendo muy temprano en la mañana, pero cuando ya hay sol, ha visto algún reptil? Ya sea, bueno, yo sé que a mucha gente no le gustan las serpientes, ¿no? Pero puede ser una serpiente o una lagartija, etcétera. Si se ponen a observar un poco, en especial las lagartijas, que son más seguras de observar, ¿no? Y son más comunes. Cuando hace frío en la mañana, cuando apenas está saliendo el sol, y vemos una lagartija, y nos acercamos o pasamos junto a ellas, no se mueven tan rápido. Se quedan ahí o se mueven muy lento, ¿no? Esto es porque su metabolismo no se ha podido activar lo suficiente porque dependen de el calor del sol. En cambio, si los vemos a mediodía, a las 2 de la tarde, cuando ya está bien calientito el ambiente, se mueven rapidísimo, ¿no? Pasamos y nada más se siente o se ve algo que se mueve. Exactamente, los chapulines también, ¿no? Los insectos en general. Pero bueno, más que nada los chapulines. Si quiere uno atrapar chapulines o pasa junto a ellos, cuando está haciendo frío en la mañanita, se mueven poquito a poco, ni se mueven, ¿no? En cambio, durante el día, pues están brinque y brinque y escapan rápido, etcétera, ¿no? Esto se debe a que, pues dependen sus condiciones, ¿no? Sus actividades de la temperatura del ambiente. Por eso también muchos se esconden al momento de que es de noche, que hace más frío, se guardan para no ser depredados. Y ya cuando aumenta la temperatura, pues salen a hacer sus demás actividades, ¿no? Bien. Entonces, como ellos absorben el calor de su entorno, tienen estrategias de conducta para ajustar la temperatura de su cuerpo. Un ejemplo son las lagartijas. Van a climas más cálidos durante el invierno. Hay algunas que son migratorias. Y también tienen otras estrategias como la hibernación o el simple hecho de que se haga lo llamado lagartijas, ¿no? Creo que ojalá todos hayamos tenido la oportunidad de ver a una lagartija en medio del sol y mover sus bracitos, ¿no? ¿Qué están haciendo? Pues están termorregulando su temperatura. Entre el piso caliente, el piso fresco, que se forme una celda de aire, etcétera, ¿no? Se van a termorregular su temperatura, ¿no? También hay insectos que combinan mecanismos estructurales, conductuales y fisiológicos para poder depender un poco más de la temperatura del ambiente, ¿no? El cuerpo peludo de la polilla le ayuda a conservar el calor del cuerpo. No es gracias a su metabolismo, es gracias pues a la física de su pelo. Cuando una polilla se prepara para volar, contrae los músculos de vuelo con ligeros movimientos de sus alas y entonces el calor metabólico de moverse permite a la polilla mantener la actividad necesaria para volar. Consecuentemente, es decir, necesita moverse para generar calor y necesita calor para moverse, ¿no? Entonces, pues bueno, es como igual un círculo vicioso, ¿no? Y bueno, esto también lo tienen que llevar a cabo porque pues estos organismos, las polillas, a diferencia de las mariposas, se mueven durante la noche, ¿no? Tienen su actividad principal en la noche. Mecanismos evolutivos, etcétera, pero es en la noche y por lo tanto necesitan protegerse de ese frío que
hace a diferencia del día. Ok. Por otro lado tenemos a los endotermos, que obtienen calor de procesos metabólicos. ¿Quiénes son los endotermos? Son aves, mamíferos, algunos peces como el atún y tiburones y algunos insectos, ¿no? La mayoría de los peces y la mayoría de los insectos y la mayoría de los reptiles son ectotermos, son de la otra clasificación, pero como dicen en mi carrera, todo depende de la especie. Por eso la clasificación de los animales en un inicio sí se hizo por las características y más o menos sigue así, pero depende mucho, ¿no? No sé si han escuchado que hay especies que cambian de un lugar a otro o de una definición a otra. Depende mucho de su ADN, ¿no? Para que se terminen de clasificar bien, depende de lo que su ADN diga qué tan cerca o lejos están de otras especies, ¿no? Bueno, ok, entonces las aves, los mamíferos, algunos peces y algunos insectos son endotermos, que son aquellos que tienen mecanismos homeostáticos que mantienen la temperatura del cuerpo a pesar de cambios en la temperatura externa. ¿Qué beneficios tiene este tipo de forma de regular la temperatura, ¿no? Tienen una alta tasa metabólica y tienen hasta 6 veces más que los ectotermos, pueden estar en más rangos de temperatura y de condiciones, ¿no? La temperatura constante permite una tasa de actividad enzimática más alta, ¿no? Pueden moverse más rápido, estar en más lugares y responden más rápido a los estímulos internos y externos. Y como dice aquí, pueden ser activos incluso en bajas temperaturas invernales, ¿no? Es decir, les da un rango más amplio de dónde sobrevivir y cómo sobrevivir y cuándo sobrevivir, ¿no? Porque, por ejemplo, un reptil, un insecto que no sea endotérmico, es más fácil que los casen, sus cazadores pues evolutivamente buscan a estos organismos de noche para comérselos y estos no pueden huir tan fácil, ¿no? Porque porque son ectotermos y en la noche no tienen una forma tan fácil de moverse. ¿Qué costo o a qué costo son endotérmicos y tienen una tasa metabólica más alta y pueden vivir en otros lados? Bueno, el costo es que deben pagar, valga la redundancia, un alto costo de energía de la termorregulación durante el tiempo en que permanecen inactivos. Es decir, todo el tiempo necesitan grandes cantidades de energía para poder llevar a cabo este proceso. No es que nada más lo necesito para esto o el otro, no. Necesitan todo el tiempo energía para poder mantenerse y esta energía no puede ir a crecer o a reproducirse, tiene que quedarse, ¿no?, en el propio mantenimiento del organismo, ¿no? Entonces aquí tenemos mamíferos como la ballena, el topo, canguro, camello, el gorila, de montaña, los ornitorrincos, muchas aves, ¿no?, que son endotérmicas, y los casos especiales como los atunes, que se pueden encontrar en aguas más frías, los tiburones, ¿no?, el pez espada y la tortuga laúd. Si recordamos un poquito, ahí sí no sé si se acuerdan, cuando vimos esta presentación de la biodiversidad de México, hablábamos, ¿no?, de que la mayoría, es decir, 7 de las 8 especies registradas de tortuga vienen a desovar a México. Entonces vemos aquí los puntitos de las tortugas que vienen a México a dejar sus huevos, ¿no? Y si nos damos cuenta,
Ujú. La mayoría se encuentran en esta parte tropical. Ujú. Y hasta acá se encuentran la tortuga golfina, la laúd, y me parece que la otra es careta, creo, caguama. Si no es que es la carey. No, creo que es esta. Ujú. ¿O la lora? Bueno, perdón, no se ve bien el color. Pero bueno, el rango de temperatura, estas especies aguantan más, ¿no? Y si nos vamos a la distribución de la tortuga laúd. Vamos a ver. Un momentito, jóvenes. Bien, en este mapa se puede ver la distribución de la tortuga laúd. Si nos damos cuenta, esta tortuga puede llegar casi hasta Alaska, imagínense. Llega a Europa, llega a aguas muy frías de Argentina y de Chile, ¿no? Australia. Creo que a ver. Entonces vemos que la distribución de la tortuga laúd llega, sí a estar en aguas cálidas, pero también en aguas muy frías. Ninguna otra tortuga puede llegar a aguas tan frías. ¿Cómo le hace? Bueno, tiene, creo que no lo tengo aquí, pero tiene un mecanismo, ¿no? De termorregulación mediante cuestiones de sus vasos sanguíneos, que hace que pueda entonces ella generar su propia temperatura, y mantenerse en otros lugares más fríos. Si vemos a esta tortuga, si la vemos aquí, ¿no? Ahí. Aquí vemos, claro, depende también del agua, ¿no? Pero vemos que aquí está como blanquito. Y aquí, si nos damos un poquito más de cuenta, o si la buscan, cuando una tortuga está fuera del agua, empieza a verse aquí rojo, ¿no? O rosita. Aquí también vemos que está rojo, rosa, ¿no? Aquí también. Y no es que esté lastimada, ¿no? Aquí también se ve rojito. No es que esté lastimada. Lo que pasa es que, así como nosotros los seres humanos, ¿no? Cuando nos da mucho calor o nos da mucho frío, bueno, generamos cierto calor o hacemos ejercicio y nos ponemos rojos porque la temperatura y los vasos sanguíneos están más activos en ese momento, pues lo mismo con ellas, ¿no? Entonces, pues ese es el mecanismo de la tortuga laúd, ¿no? Muy interesante. Bueno, ok, híjole, bueno. Ok. Bueno, chicos, me parece que tienen ahorita clase con la profesora Rosario. No les quito mucho tiempo, nada más rápidamente les comento.